Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Un saludo muy especial a todos ustedes que se conectan a la lección divina del día de hoy. Hoy es 28 de enero del año 2019. Bueno, el Señor nos ha regalado nuevamente la oportunidad de encontrarnos. Un saludito muy especial a todos ustedes que llegan a través de www.lazostv.com, a través de YouTube y a través de Facebook también. Hay mucha gente que se conecta. Escríbanos ahí desde donde se conectan, interactuemos un poquito en este ejercicio precioso que nos ha regalado la iglesia. Todavía estamos en modo Jornada Mundial de la Juventud, pues todavía tenemos que empezar a digerir todo lo que el Papa Francisco nos ha enseñado en estos días intensísimos en Panamá, en el que se encontró con todos los jóvenes del mundo entero, alrededor de 156 países con representación de jóvenes. Una locura increíble, cada discurso, cada gesto del Papa Francisco siempre nos enseña muchísimo. Y bueno, desde el principio, desde que ofreció este viaje a la Virgen Santísima hasta el momento en el que llegó nuevamente a Roma y le dio gracias a la Virgen María, que fue también uno de los actos que hizo, nos ha enseñado muchísimo. Cada discurso, cada palabra, cada gesto con las personas con las que se encontraba, una hermosura. En el canal en la página de Facebook de Lazos de Amor Mariano hemos compartido un ebook, que es un documento que desarrolló Así Prensa, en el que está todos los discursos del Papa Francisco para que, como les hemos dicho, pues sigamos digiriendo. ¿Cómo se dice, Mariana? Bueno, del verbo digerir. Digiramos. Bueno, ustedes ya saben, ya me cogieron la idea. Cada una de las cosas que el Señor que el Papa, que el Señor a través del Papa nos ha enseñado. Hoy es el día de Santo Tomás de Aquino, así que vamos a hablar un poquito de él. También el Papa oró ayer en el Ángelus allá en Panamá, precisamente por muchas de las cosas que están sucediendo en el mundo. Vemos la situación de Venezuela, que requiere de nosotros más compromiso en la oración, así que de una vez ofrecemos este ejercicio y todas las prácticas de devoción por nuestros hermanos de Venezuela, que pues Venezuela en este momento está en un momento crítico. Los países europeos le han dado un ultimátum a Nicolás Maduro de hacer elecciones que sean creíbles por el pueblo y por la comunidad internacional. Todos hemos visto lo que ha estado sucediendo. Ellos, pues todo el régimen de Nicolás Maduro se aferran al poder y lo que hacen es burlarse de cada una de las cosas que se dicen en todo el mundo. Oremos que nuestros hermanos venezolanos, quienes son los que sufren y padecen toda esta situación, pues ellos necesitan de nuestra oración. También oramos por nuestros hermanos de Brasil, en un estado llamado Minas de Gerais. Un dique de una minería se rompió y todo ese lodo que estaba represado pues arrasó prácticamente con todo un pueblo, alrededor de 58 muertos, y en ese momento hay 300 desaparecidos. El Papa se solidarizó. Hoy estoy trabado de la lengua, bueno, bendito mi Dios, tuvo solidaridad con ellos y oró por ellos. También oró por cada uno de los cadetes que murieron hace pocos días aquí en Colombia en un atentado que hubo. Los recordó uno a uno cada uno de ellos. Hoy también pues Lazos de Amor Mariano está con el corazoncito arrugadito porque uno de los misioneritos de la localidad de Guarne murió. Esta madrugada murió. Daniel también hacía parte del equipo de comunicaciones de Lazos de Amor Mariano en Guarne. Un misionero impresionante, trabajaba incansable por las almas, comprometido a más no poder. Él tenía una enfermedad en el corazón y esto le afectaba pues muchas cosas en su vida. Sin embargo, en ningún momento ponía como excusas para hacer las cosas, siempre estaba súper dispuesto. Mucho que aprender de los misioneritos que hay, que trabajan incansablemente incluso con todas las dificultades. En los retiros espirituales ahí estaba presente al pie del cañón, en los eventos que hacía Lazos de Amor Mariano Guarne, que nos invitaban en todos los eventos que hacían, íbamos, la productora pues
allá él estaba ahí súper pendiente de todo lo que en cuanto a eso se necesitaba, y estaba ahí, uno lo veía a veces indispuestico, pero él estaba ahí al pie del cañón. Así que pues hoy también ofrecemos la lección divina por Daniel, por toda su familia, pues por el alma de Daniel, y que le pedimos pues a la Virgencita que lo tenga ahí al ladito de ella, él como consagrado y comprometidísimo a toda la obra del Señor. Oramos por su familia. Hoy el entierro será a las 5 de la tarde, si no estoy mal, allá en Guarne, así que pues ustedes también les pedimos que nos acompañen con su oración y que ofrezcan muy especialmente también sus oraciones por este misionerito, y en él pues por todos los que en su trabajo de hacer misión y de conseguir almas para Dios pues también se nos han adelantado y están ahora viviendo en la localidad de Lazos de Amor Mariano en el cielo, que ya tenemos muchos misioneritos allá. Y también les pedimos a ellos que intercedan por nosotros, que estamos, como lo decimos en la salve, en este valle de lágrimas todavía. Marianita, ¿quién como Dios? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Juli, nadie es como Dios. Muy contenta, bueno, de estar otra vez aquí en la lección. Muy contenta, pero también pues nada, no, con lo que dices, las noticias, pues aunque son difíciles por estos días, con todo lo que acabas de decir, Venezuela, la situación en Brasil, bueno, y tantas otras que de pronto se nos escapan en este momento. Y pues bueno, o sea, con un montón de sentimientos encontrados, en realidad pues por la noticia de Danielito, y bueno, tan reciente también pues las cosas de mi abuelita, otra situación también de un misionero muy cercano, también fallecimiento de una abuelita, cosas inesperadas, pero pues bueno, no, con la esperanza siempre en el Señor. Entonces bueno, muchos sentimientos encontrados, pero bueno, aquí estamos, y sí, nos unimos especialmente a Daniel en este día, que bueno, que escogió muy pinchado, pues él escogió este día de Santo Tomás para que la Virgencita, con fe, con toda la certeza, tenemos mejor dicho, la esperanza y la fe puesta en el que la Virgencita vino por él, porque es un consagrado y no hay manera de dudar que, como decía Juli, pues todo lo que acabas de decir de Danielito y cuántas cosas más nos quedan aquí, no nos alcanzaría. Mejor podríamos dedicar esta lección para hablar del el celo apostólico que tenía él, y sobre todo lo más sorprendente, era un digno hijo de San José. Aprendió de San José a trabajar en el silencio, a no ser protagonista, y ser, sin embargo, una persona, mejor dicho, muy querida por todos, una sonrisa preciosa, mejor dicho, lo llevamos en el corazón, nos duele enormemente, lo vamos a extrañar mucho acá, pero como decías, pues ya se fue a ser misionero comprometido en el cielo. Y bueno, seguramente con seguridad nos estaban haciendo falta muchos, así que preparémonos, porque el Señor está reclamando santos para el cielo, y bueno, Danielito se nos adelantó. Y entonces la Virgencita seguro vino por él, y bueno, en eso confiamos, en que la consagración no falla, y Dios no falla, Dios es fiel. Y hablemos un poquito de Santo Tomás, ¿cierto? Amén, así es, porque hoy, 28 de enero, la Iglesia conmemora el Doctor Angélico, conocido por la teología. Prácticamente en la teología católica hasta hoy se basa en lo que nos ha enseñado Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué es tan importante Santo Tomás de Aquino, María? Juli, pues imagínate que este es un hombre de 1240 y algo, 1220 y algo, perdón. Es que vi tantas fechas y yo decía, wow, que todo era tan impresionante que no quería olvidar ni siquiera las fechas para decírselas, pero bueno, creo que se me van a pasar igual. Nació en una familia numerosa de 2 hermanos, y él era el menor, y cerca estaba el convento de los benedictinos, y bueno, estudió muchísimo, la familia pues obviamente preocupada, y él pues obviamente nace en un ambiente de estudio, de intelectualidad, de un nivel social alto. Entonces él empieza a estudiar, estudió muchísimas cosas, un hombre supremamente preparado, muy inteligente, y en algún momento vi tantas fechas y yo decía, wow, que todo era tan impresionante que no quería el intelectual que llevaba. Le dice a sus papás que se quiere ir a hacer a estudiar teología y hacer estudiar para sacerdote, pues, ¿cierto? Y resulta que no lo querían dejar.
En la casa. No lo querían dejar los papás, tanto fue así que la mamá llamó a 2 de sus hermanos que eran del ejército y lo llevaron preso a un castillo cerca de su casa. Por allá estuvo 1 año hasta cuando intercedió por él otra persona, lo dejaron ir. Bueno, finalmente ya estudia la teología y pues se hace también, este hombre pues sigue estudiando y bueno, empezamos a ver, estuvo también muy cercano a ay, se me olvidó ahorita, ay, se me olvidó. Bueno, pero pues lo pusieron al cuidado de él también a otro hombre que fue santo, ahorita no me acuerdo cómo es que se llama, Magno, ay, bueno, de apellido Magno, este santo, perdóname Santiago por olvidar tu nombre, pero intercede por nosotros. Vaya hablando y yo voy buscando. Y bueno, eso. Y el caso es que, bueno, Santo Tomás dedica su vida a eso, fue un hombre pues que pudo responder a muchísimas cosas respecto a la teología, pero también a cuanto a la doctrina de la Iglesia Católica. Su contribución pues como decía ahorita Julia, toda la doctrina fue impresionante. Uno, sin embargo, o sea, aún hoy, San Alberto Magno, eso. Aún hoy, pues obviamente, sus escritos son supremamente tenidos en cuenta, conocidísimos, mejor dicho, no ha habido otro como Santo Tomás, y pedimos hoy su intercesión porque necesitamos que haya una recta doctrina, que nosotros vivamos más bien rectamente la doctrina que la ha cuidado el Señor durante todo este tiempo dentro de la Iglesia. Y aparte de eso, pues él hizo como intercedió mucho para que la razón y la fe no fueran tenidas como algo aparte, sino que una complementara a la otra, y eso es una riqueza grandísima que tenemos en este momento, porque hubiera sido, pues sería muy difícil como tratar de responder a eso y a muchas personas que tienen grandes aptitudes para cosas intelectuales, para el estudio, y resulta que todo eso tiene que ayudarnos a encontrarnos mucho más con el Señor y a que nuestra fe aumente. Y bueno, muchísimas cosas más que él escribió, que los invitamos a que cada vez que hablamos de un santo que nos deja impresionados, que busquemos, que googleemos pues ahí, que leamos y profundicemos en él, porque tiene una riqueza grandísima para nosotros en este tiempo. Incluso Santo Tomás es considerado prácticamente el patrono de todos los estudiantes, y muchos colegios católicos llevan su nombre. Aquí en Medellín, pues en Colombia, hay una universidad muy importante que es la Universidad Santo Tomás, que tiene pues estudios sobre todo en teología muy buenos, y tenemos pues sacerdotes que hacen parte de la orden de los, ¿cómo se llama? Orden de Santo Tomás. Fray Nelson es de, ¿cómo se llama? Sí, pero no me acuerdo del tema. Bueno, ellos, increíble, no sé si ustedes conocen a Fray Nelson o siguen a Fray Nelson. Sí, hoy saludamos a todos y claro, a los dominicos. A todos los dominicos. Ah, sí. Los dominicos, sí. Muy bien. Mira, Juli, ¿no? Y también pedir que, yo creo que un ejemplo de Santo Tomás en esta época tan importante, es a no ser tan perezosos en el estudio. Necesitamos personas bien formadas, y la formación nos tiene que llevar a eso que logró Santo Tomás, de la razón y la fe pueden, mejor dicho, arrasar con lo que sea, y en este tiempo lo necesitamos muchísimo, un amor hacia la formación, y que la formación no nos seque el corazón ni nos seque la fe, sino que al revés la alimente y pueda ser un alimento para el alma, que, mejor dicho, que sea para arrasar, dar razones de la fe a todas las personas que nos la pidan, en cualquier ámbito, en cualquier lugar. Así que animamos a todos, a los que estén estudiando, a que no se desanimen, a que en cada una de las letras encuentren al Señor, sea del tema que sea, la carrera que sea, pero que lo hagamos con todo el amor y pidiendo la intercesión de Santo Tomás. Amén. Y también teniendo clarísimo que todas esas razones existen, no tiene ni que inventarse absolutamente nada. Todo ya está, las razones ya está, hay que buscarlas, y en el momento en el que las encontremos, pues saberlas dar, sobre todo con mucha humildad, y como lo decía Marianita, con mucho amor. Estamos en la Lección Divina. Vamos a saludarlos a ustedes un poquito antes de iniciar con este ejercicio precioso.
en torno a la Jornada Mundial de la Juventud, pues ya que ya se acabó, pero que tenemos que nosotros continuar masticando todo lo que el Papa Francisco nos ha enseñado. Para el internet fallando. Muy bien, dice Mariana, está el internet fallando y creía que nadie la estaba escuchando. Sí, señores, hay problemas con el internet, aquí es una cosa de locos, pero bueno. Gracias a Dios el video lo dejamos grabadito y en un ratico lo montaremos para los que el internet en sus casas no les ha dado, pues lo puedan ver también más adelante. Un saludo muy especial a todos ustedes que se conectan hoy 28 de enero del año 2019 a la Lección Divina. La hacemos en vivo a través de www.lazostv.com, a través de YouTube y a través de Facebook. Así que un saludito a todos ustedes que van llegando ahí a la transmisión. Viviana nos saluda desde Yopal, está Caterine desde Cali conectada también, Dylan conectado desde Santo Domingo en el Ecuador, desde Cartagena Fabio Agudelo dice conectadísimo, Viviana Fandiño dice buenos días Viviana, qué belleza que estés por acá, desde Valledupar está Milena conectada, dice desde Cali también Viviana Salcedo, hay muchas Vivianas hoy, Beatriz desde Santo Domingo, desde San Antonio de Prado, Jenny desde Bogotá conectada también, Claudia García conectada desde Chile, Daniela Faigot desde Guayaquil, dice ella que estuvo en la JMJ, fue increíble, el amor de Dios es un fuego que quema y debe ser repartido en todos los fines de la tierra, con confianza y fe, digamos, hágase en mí según tu palabra, que fue el lema de esta Jornada Mundial de la Juventud. Desde Caucasia en Antioquia, Alexandra, conectados, dice los misioneros de Caucasia, nos encomendamos en sus oraciones. Amén, Alexandra, un saludito muy especial a todos ustedes. Lazos de Amor Mariano en Caucasia, Antioquia, también hace parte de la provincia de la provincia San José. Muy bien, nos saluda Karen también, desde Bogotá, desde Mexicali, Alberto conectado también, Mireya Beltrán también conectadísima, un saludo desde Valledupar, dice Milena, también conectada en la Lección Divina, Jessica desde Fusagasugá, William también está conectado desde Bogotá, desde Cali, dice Bet Jiménez, un saludo a Cali, también bendiciones desde Norcasia Calda, desde José Gómez dice Dios los bendiga, que nos guíen cada paso que demos desde la iglesia La Consolata en Medellín. José, un saludo muy especial. También oremos por la dictadura que hay en todos estos países. Sí, señores, dictaduras extrañas en todos los países. Dice Betty, nos saluda Betty Lema. Dice que está listísima para vivir la Lección Divina el día de hoy. Nos saluda Luis Fernando Calle también. María Verónica conectada. Jorge Luis Duarte conectado también. Desde Doncello Caquetá Luis Alberto. Mucha gente por muchos lugares, señores. Un montón de gente. Sebastián Aria nos saluda desde el seminario Juan Pablo II. Estoy en formación. Soy consagrado a la Virgen desde el 2014. Sebastián, hermano, un saludito muy especial y que el Señor bendiga esa vocación que ha puesto en tu corazón. Séle fiel al Señor en tu vocación y seguro que el Señor te da la respuesta a absolutamente todo. Doris Ramos nos saluda desde España. También nos saluda desde Bogotá René, desde Arauca, desde Cali también. Mucha gente conectados. Bueno, desde Pereira, conectados muchos por acá también, desde Bucaramanga, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, dice Maricruz, un día más de despertar que el Señor nos ha regalado. Saludos desde Medellín, dice Carla Sanabria conectada también. Bueno, muchos conectados a la Lección Divina, ahí ponen sus intenciones, aquí también pues nos unimos a todas sus intenciones para este ejercicio de la lectura orante de la Palabra de Dios hoy 28 de enero. Mariana, ¿lista para la lección? Listísima. Entonces, ¿será que empezamos? Empecemos. Adelante, Marianita. Bueno, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con la oración pidiendo el Espíritu Santo. Queremos ponernos en tu presencia, Señor. Entrar contigo a tus disposiciones, que nos ayudes a abrir nuestro corazón, nuestros sentidos para escuchar tu palabra. Hoy pedimos la intercesión de todos los santos, especialmente de Santo Tomás,
que pedimos que nos ayude a entender, a comprender cada una de las cosas que leamos de Dios, de la palabra, que tengamos la sabiduría divina para ser guiados en la humildad, en la caridad, en la esperanza. Te entregamos todas las intenciones que nuestros hermanos comparten a través de cada una de las redes. Te suplicamos que tengas en cuenta, Santísima Virgen María, todas las que quedan en sus corazones. Hoy queremos, Virgencita, darte gracias por este momento en que nos acompañas y nos educas y nos enseñas de la palabra del Señor. Por eso clamamos desde tu corazón al Espíritu Santo como consagrados a ti, confiados siempre, mamá, en que somos unos niños en tus brazos y que eres tú la dueña de todo lo que somos, de lo que tenemos y de todo lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Por eso confiamos en que podemos llegar al cielo, porque dejamos en tus manos y nos abandonamos en ti. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Santo Espíritu, ven con tu esposa. Ven Santo Espíritu de Dios. Ven Santo Espíritu, ven con tu esposa. Ven Santo Espíritu de Dios. Y como un río, lávanos y con tu fuego, quémanos y con María, llévanos a Cristo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Muy bien, después de este primer paso, que es la lectura del Evangelio, por eso digo la oración, ya me adelanto. Nos vamos de una vez con la lectura del texto bíblico que hoy nos trae la liturgia, Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30, un evangelio para aprender muchas cosas, que nos dará pues muchas enseñanzas, y que por eso necesitamos que ustedes estén súper atentos para que nos ayuden a meditar este texto bíblico. Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30, Marianita. Bueno, Juli, empieza este enunciado de estos versículos, dice, calumnias de los escribas, y dice, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú y por el príncipe de los demonios, está poseído por Belcebú, y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Él, Jesús, llamándolos junto a sí, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, este reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus pertenencias, si no ata primero al fuerte. Entonces podrá sacar su casa. ¿Hasta cuál versículo? Hasta el 30. Yo les aseguro que se les perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo del pecado eterno. Es que decían, está poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30.
tiempo ordinario y estamos desde que empezó este tiempo litúrgico leyendo el Evangelio de San Marcos, que es el que nos propone la liturgia. Hemos leído desde el capítulo 1 toda la visión de San Marcos referente a la vida de Jesús y a la buena noticia. Hemos visto a un Jesús que desde el momento en el que empezó a elegir los apóstoles, en ese momentico justo en el capítulo 3, ya sabe cuál de toda la gente que lo estaba siguiendo iban a ser esos 12 pilares de la iglesia, o las personas que lo iban a estar muy cerca de él. Y es en medio de todas esas curaciones, milagros, profecías cumplidas en el mismo Jesús, es donde se da este episodio en el que en medio de su predicación ocurre algo muy impresionante. ¿Qué fue lo que sucedió, Mariana, en el día de hoy según el Evangelio? Bueno, Julia, así como estabas diciendo, Jesús estaba pues en medio de su vida apostólica y leíamos, por ejemplo, la curación, la semana pasada, la curación del hombre que estaba paralítico. Bueno, todo, veníamos viendo milagros que hizo el Señor, se me olvidó la palabra. Pues expulsó el Señor la semana pasada muchísimos demonios de la gente y todo, entonces claro, como decíamos, cuando también estábamos meditando el Evangelio en el que los fariseos seguían a Jesús y que lo vieron hasta en sábado hacer cosas y lo criticaron, pues en este día están ahí los escribas y decían que Jesús estaba poseído por Belcebú y que otra de las frases que decían es que era el príncipe de los demonios, que por el príncipe de los demonios era que él expulsaba demonios. Entonces Jesús los llamó a todos, les dijo que se acercaran y les dijo que no era posible que un reino estuviera dividido y que estuviera contra sí mismo, porque o si no, no podría resistir ni subsistir, que irremediablemente se acabaría. Les dio, o sea, hizo mucho énfasis en eso y habló, hizo varias afirmaciones. Si una casa estaba dividida, si un pueblo estaba dividido, si un reino estaba dividido, y decía, y si Satanás se ha alzado contra sí mismo, pues va a llegar su fin. Entonces, y decía, terminaba ahí como la parábola diciendo, nadie puede entrar a la casa de alguien a saquearlo si primero no coge al más fuerte y pues bueno, si ata al más fuerte y luego entonces puede entrar a su casa y saquear, ¿cierto? Y entonces ahí ya es cuando Jesús empieza a decir que nos asegura a todos que todos los pecados y las blasfemias que diga el hombre podrán ser perdonadas por muchas que sean, pero que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca y antes será reo de pecado eterno. Que en otras versiones leemos que cuando decimos que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra, ¿cierto? Y entonces, bueno, ya termina diciendo acá que es que decían que estaba poseído por un espíritu inmundo, o sea, hacían pensar que Jesús estaba poseído por un espíritu inmundo. Muy bien, antes de pasar con la meditación, que es el paso siguiente de la Lectio Divina, es importante entender varias cosas de este texto bíblico, específicamente frente a ese pecado contra el Espíritu Santo, porque uno podría decir, listo, yo antes de empezar los caminos de Dios, hay gente que dice llegó a odiar a Dios y llegó a blasfemar contra el Espíritu Santo diciendo muchas cosas. Pero ¿qué se entiende, Mariana, con este blasfemar contra el Espíritu Santo, que es lo que hoy nos trae el texto bíblico y que pues ya los teólogos nos han manifestado muchas cosas frente al poder entender este versículo de esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Esto es muy importante comprenderlo pues antes de ir a meditar todos juntos este texto bíblico. Sí, Juli, así es. Además que sea esta lección un poquito formativa también, ¿no? Sí, que increíble, hoy día de Santo Tomás de Aquino, y aparte de eso que traemos sobre todo la base, una de las más grandes que se conoce frente a esto, lo escribió Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que es la Suma Teológica. Un tratado gigante de teología y que explica un montón de cosas, pero es bien ladrilludito. Pero sí, bueno, hay que pedir mucho a través de esa oración de Santo Tomás para el estudio, para poder yo creo que leerla, comprenderla, y si no también pues otros
otros ya otros teólogos y santos han Claro, desmenuzado, claro, eso es lo la han que- puesto mucho más también, porque en esa época el léxico, la manera de escribir, de hablar era diferente, ¿cierto? Pues también el idioma en el que porque él era de Italia, entonces la manera de escribir, el italiano, todo, pues ya, ya gracias a Dios, pues nos lo han traducido Sí. y nos lo han desmenuzado. Exacto, hoy muchísimo en más. día muchos personas, teólogos, sacerdotes, predican esa suma teológica, pero en el lenguaje que muchos podemos entender. Así Entonces, es. gracias a Dios, pues se da todo esto, personas que se comprometen con el estudio, como tú lo decías. Que necesitamos muchos. Listo, entonces vamos a leerles, les queremos leer esto, compartir esto, porque pues creo que la pregunta que siempre queda ahí, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Y bueno, ¿y por qué el pecado contra el Espíritu Santo, cierto? Bueno, entonces vamos a leerles algo que encontramos de Antonio Rollo Marín, un teólogo también impresionante, y dice esto: ¿cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo? Y dice, en el Evangelio se nos habla de ciertos pecados contra el Espíritu Santo que no serán perdonados en este mundo ni en el otro. ¿Qué clase de pecados son esos? Entonces dice acá, los pecados contra el Espíritu Santo son aquellos que se cometen con refinada malicia y desprecio formal de los dones sobrenaturales que nos referirían directamente del pecado. Que sí, se llama contra el Espíritu Santo porque son como blasfemias contra esa divina persona a la que se le atribuye nuestra santificación. Cristo calificó de blasfemia contra el Espíritu Santo la calumnia de los fariseos de que obraba sus milagros por virtud de Belcebú, Que es el evangelio de hoy. que es el evangelio de hoy. Dice, era un pecado de refinadísima malicia contra la misma luz que trataba de destruir en su raíz los motivos de credibilidad en el Mesías, ¿cierto? Porque esto que hacía confundir a las personas, Claro. ¿cierto? Todo lo que se haga, como resumiendo acá, todo lo que se haga, el pecado contra el Espíritu Santo es cualquier cosa que se haga sabiendo de verdad, no solamente las cosas sabiendo bien, con certeza que Dios, quién es Dios, y contra todas las cosas sobrenaturales y queriendo hacer un mal, así, o sea, lo que dice aquí, la palabra está perfecta, con refinadísima malicia, ¿cierto? Sigamos rápidamente, yo no me quedo ahí. Dice, en realidad los pecados contra el Espíritu Santo no pueden reducirse a un número fijo y determinado. Todos aquellos que reúnan las características que acabamos de señalar arriba, o sea, lo que estábamos diciendo, que todo lo que se haga con de verdad, con un empeño por el mal, es un pecado contra el Espíritu Santo. Dice, todos aquellos que reúnan estas características que acabamos de señalar pueden ser calificados como pecados contra el Espíritu Santo. Sin embargo, teólogos medievales suelen enumerar los 6 más importantes que vamos a decirles a continuación. Uno, que es la desesperación. El primero es la desesperación entendida, dice acá, en todo su rigor teológico, es decir, no como simple desaliento ante las dificultades, que uno puede tener cierta desesperación, ¿sí? Por algún momento, alguna situación, me desesperé, ¿cierto? Pero habla acá de la desesperación cuando, dice, desaliento ante la presencia de la práctica de la virtud, sino como la obstinada persuasión de la imposibilidad de conseguir de Dios el perdón de los pecados y la salvación eterna. Es un ejemplo clarísimo, podría ser esas personas que en su concepción dicen, me voy a condenar, me voy a condenar, el no hay Señor nada no me que perdona. hacer. Y por mucho que se le habla, no, yo me voy a condenar, yo me voy a condenar. No me digan nada, no quiero saber nada, o sea, ¿cómo llegar? Incluso uno de los ejemplos claros está el Judas, Sí, que sí. se desesperó a tal punto que creyó que el pecado que había cometido era más grande que la misma misericordia de Dios, que llegó a ahorcarse por eso. Así es. El segundo es la presunción. Dice aquí que es el pecado totalmente contrario al que acabamos de decir, porque se opone por exceso a la esperanza teológica. Dice, consiste en una temeraria y excesiva confianza en la misericordia de Dios, en virtud de la cual se espera conseguir la salvación sin necesidad de arrepentirse de los pecados y se continúa cometiendo tranquilamente sin ningún temor a los castigos de Dios. Dice acá, de esta forma se desprecia la justicia divina, cuyo temor retraería del pecado. Entonces, bueno, muy claro lo que dice ahí. Las personas que simplemente dicen, no me importa lo que haga, al fin y al cabo, pues el Señor es puro amor, pura misericordia, me perdonará. No, ya me gané el cielo, igual ya me lo gané y no le importa seguir haciendo el mal, seguir robando, seguir haciendo daño.
Ese se Ese llama es la otro presunción. la presunción. El otro pecado que, como lo dice Mariana y Antonio Rollo Marín, pues son muchos, pero que se pueden como enumerar algunos específicos. El tercero es la impugnancia de la verdad conocida. Ah, Dice aquí, vamos a leerlo a ver si lo podemos desmenuzar más pues, rápidamente. Dice, la impugnancia de la verdad conocida, no por simple vanidad o deseo de eludir las obligaciones que impone, sino por la deliberada malicia, que ataca los dogmas de la fe suficientemente conocidos, con la satánica finalidad de presentar la religión cristiana como falsa o dudosa. wow. Es decir, todo aquel que quiera o dañar o decir algo en contra de la verdad que conocemos y sobre todo también ponerla en duda. O por Exacto. ejemplo, pues hay ejemplos de personas que ponen presentan cosas como cristianas, pero en el fondo quieren confundir a las personas, poner en Exacto. duda cosas de la fe. Y ahí es muy claro lo que dice, impugnancia de la verdad conocida, es decir, no es la persona que tiene dudas Desconocimiento. o cree, porque claro, uno conoce personas que son férreas en su crítica hacia la iglesia, hacia las cosas de la fe, pero porque en ellos tienen ese conocimiento, entre comillas, de que es verdad lo que están diciendo. El pecado contra el Espíritu Santo sería las personas que sabiendo que lo que están diciendo es mentira, por ejemplo, el hecho de criticar a la iglesia, lo hacen y lo dicen simplemente por el hecho de causar daño, por alguna venganza. Eso. Incluso hay muchas personas que conocen muy bien cosas de la iglesia, que tienen clarísimos los conceptos, pero simplemente por algún odio, por ser venganza, mal, sí, por hacer un lo mal. hacen. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Y es la base de todo, ¿no? Ujú. Porque hay una cosa es que uno esté confundido, una cosa es que Exacto. uno nació, o sea, quiero decir, conoció la iglesia como medio, o sea, como con cosas, no con la doctrina clara, más bien, ¿cierto? Y por desconocimiento, por confusión, vivo así la religión, por decirlo así. Pero lo que raya, o sea, lo que... el pecado contra el Espíritu Santo, la raya que hay que divide cualquier cosa es que haya maldad en eso, que haya un conocimiento de lo que es y con maldad se quiera hacer lo contrario o enseñar lo contrario o confundir a los demás. Amén. El siguiente es la envidia del provecho espiritual del prójimo. Wow. Este me pareció impresionante. La envidia del provecho espiritual del prójimo. Entonces envidia, acuérdense que la envidia es sentir tristeza por lo que las otras personas, pues el crecimiento espiritual de las personas. Entonces mira lo que dice acá. Ajá. Es uno de los pecados más satánicos que se puede cometer, porque con él no solo se tiene envidia y tristeza del bien del hermano, sino de la gracia de Dios que crece en el mundo. Esto lo dice Santo Tomás. Dice, es entristecerse de la santificación del prójimo, un pecado directo contra el Espíritu Santo que concede benignamente los dones interiores de la gracia para la remisión de los pecados y santificación de las almas. Es el pecado de Satanás, a quien le duele la virtud y santidad de los justos. Claro, que incluso es conocido por la Sor María Jesús de Agreda, que cuando le dice, pues Dios en ese designio grandísimo, que iban a tener que servirle a una mujer que iba a estar por encima de los ángeles, ahí que fue donde dijo, no soportó más. No serviré. No soportó más. Impresionante. Impresionante ese, porque ese es uno que se puede filtrar fácilmente dentro de nosotros, personas que espirituales o católicos que vivimos, y hay que tener cuidado, ¿no? Claro. Porque mire, es un pecado contra el Espíritu Santo. Sí, faltan todavía otros dos. Otros dos, y es importante también aclarar algo, y es que no es simplemente el hecho de un acto que se comete. O sea, no es, el pecado contra el Espíritu Santo, aunque son actos, no se quedan simplemente en el acto que se cometió, porque cualquiera podría decir, no, yo alguna vez dije eso de una persona que estaba creciendo, ya me voy a condenar. Ahí sí está el pecado contra el Espíritu Santo, el creer firmemente que se va a condenar. No, es el hecho de permanecer en ese error, y por mucho que se le explique, por mucho que entienda, incluso la misma persona no quiere salir de ese pecado, que incluso los dos pecados que enumeran de manera siguiente nos van a aclarar un poquito esto. Sí, Julia, además, bueno, lo que decías, sí, bueno, leámoslos y ya. El quinto es la obstinación en el pecado. Esto yo creo que lo que define lo que Julia estaba diciendo ahorita, que es como permanecer en ese estado, como Julia estaba diciendo ahorita, decía, es como un estado, ¿no? Porque es la obstinación, es decir, yo de aquí no quiero salir, o sea, yo estoy en eso, dice, rechazando las inspiraciones interiores de la gracia
y los sanos consejos de las personas sensatas y cristianas, no tanto para entregarse con tranquilidad a toda clase de pecados, es decir, no es porque sienta el placer y entonces por eso sigo pecando, que uno dice, sí, o sea, como quedarse en placeres de la carne, sino que, dice acá, sino que es por refinada malicia y rebelión contra Dios. Exacto. Dice, el pecado de aquellos fariseos a quienes San Esteban calificaba de duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo, era lo que les decía San Esteban. Ellos tenían a Jesús, en Jesús todo el culmen de las profecías, pero ellos estaban, como lo dice, incircuncisos de corazón y duros de cerviz. Y el último es... Dice, la impenitencia deliberada. Ajá. Dice, por la que se toma la determinación de no arrepentirse jamás de los pecados y de resistir a cualquier inspiración de la gracia que pudiera impulsar el arrepentimiento. Es el más horrendo de los pecados contra el Espíritu Santo, ya que se cierra voluntariamente y para siempre las puertas de la gracia. Entonces dice acá una frase, si a la hora de la muerte, decía un infeliz apóstata, pido un sacerdote para confesarme, no me lo traigáis, es que estaré delirando. Increíble, y es que ahí está, o sea, cómo Dios, que es infinitamente misericordioso, puede darle algo a alguien que no lo quiere recibir. En eso se podría resumir este pecado contra el Espíritu Santo, es el hecho de negarse a recibir la misericordia de Dios de manera deliberada, el hecho de, por ejemplo, estar en el pecado y no querer salir del pecado. De ahí yo podría decir que todo el que llega al infierno llega precisamente por un pecado contra el Espíritu Santo, el hecho de quedarse en un estado de no quererse arrepentir, de no lo necesito, de no quiero, es una deliberada, ¿cómo es la cosa? Sí, no, y que es lo que decimos, digamos, cuando uno habla sobre el infierno, que es un estado de autoexclusión, ¿sí? O sea, no es que Dios me mandó allá, o por ejemplo aquí que decíamos, cuando decíamos que los castigos de Dios, pues en realidad es que yo decido libremente condenarme, ¿sí? Y eso hablamos, no es que Dios, castigos de Dios es porque pues Él es el creador de todo, ¿sí? Pero soy yo el que decido ir allá o no. Claro. ¿Sí? El papá es el que corrige, pero esa corrección no es necesario darla si el niño no hace, o si uno no hace lo que no debe hacer. Entonces esa es la cuestión. Sí. La última pregunta que hacen acá, como también creo que es muy buena, dice si son absolutamente irreversibles, ¿no? Y Juli lo estaba diciendo, no, la cuestión, voy a leerlo más rápido. Adelante, acá, me parece. Hay que interpretar rectamente estas palabras. No hay ni puede haber un pecado tan grave que no pueda ser perdonado por la misericordia infinita de Dios, si el pecador se arrepiente debidamente de él en este mundo. Pero precisamente el que peca contra el Espíritu Santo rechaza la gracia de Dios y se obstina voluntariamente en su maldad. Es imposible que mientras permanezca en estas disposiciones se le perdone, pues porque Dios nos hizo libres, ¿cierto? Y en esa libertad está el hecho de que yo no quiero, es como, ¿cierto? Si yo me pongo en pelea con alguien, pues si no vuelvo a verla y no voy, pues ya es porque yo no quise, ni voy a ir a pedir perdón, ni si me toca la puerta para que me perdone, yo no le abro. No quiero, no vengas, hasta luego, que estés bien, ¿cierto? Eso es más o menos como... Mariana hablaba ahorita de lo que nosotros creemos y que nos dice pues el Catecismo y la Iglesia del Infierno, que es una autoexclusión, es decir, no es que Dios lo condene a uno, es uno mismo el que decide condenarse por el estado de vida con el que uno vive, y en el momento de la muerte, uno no puede tomar como la decisión de, bueno, listo, ya me voy a convertir, ya no hay la posibilidad. Y uno podría decir, pero ¿cómo es posible uno querer irse para el infierno? Porque si es una autoexclusión, ¿cómo podrá darse ese acto? Resulta que les voy a contar algo que me sucedió y que pues muchas veces hemos predicado lo del infierno, lo de la autoexclusión, y hemos escuchado el ejemplo de Wilson en el que en el momento del juicio Dios va a querer abrazarnos y que nosotros al ver el estado de nuestra alma vamos a decir, no me abraces, mira cómo estoy. Resulta que ustedes la semana pasada, pues en todas esas diligencias que estuve con el tránsito y todo eso, resulta que estaba en las oficinas del tránsito. Había un camión detenido con, no sé si entiendan esta palabra, en muchos países, gallinaza.
Eso es un abono sacado del excremento de las gallinas, que eso lo procesan, lo dejan secar y tiene un olor muy fuerte, muy fuerte. Pues este camión estaba cargado con este abono, con la gallinaza. Claro, cuando llegué a las oficinas del tránsito, pues el olor era increíble, muy fuerte. Entonces uno pues dice, Dios mío, ¿qué está pasando Fuerte y acá? no Claro, muy, no cuando, muy, no muy agradable, muy para agradable, nada. sí. Cuando volteé a mirar, listo, sí, es que ese camión lo detuvo el tránsito. Claro, el olor se impregnó en todas las oficinas, en todo eso. Como ustedes vieron, la lección divina la hicimos muy tarde porque pues haciendo todas las diligencias, yo estuve allá alrededor de unas 4 horas haciendo la fila y todo eso. Pues uno estando allá se acostumbra a ese olor. Es increíble porque de un momento a otro ya no nos dábamos cuenta del olor. Pues la gente al principio cuando llegábamos, claro, uno hacía la expresión, pero en el momento en el que estábamos ahí, ya uno se acostumbra a ese olor. Listo, yo me vine para acá, hicimos la lección, todo eso. Cuando después en la tarde me doy cuenta de que olía a gallinaza. Pero ¿dónde si no está el camión? Pues se me había impregnado todo ese olor en la ropa. Una manera increíble. Ese día tenía que ir a grabar unas cosas por allá en el poblado. Y yo olía a gallinaza. Es increíble. Yo olía y yo decía, pero Dios mío, ¿cómo es esto? Claro, toda la ropa se me impregnó de este abono. Y yo me olía y yo, pero huele horrible. Cuando llego ya no tenía tiempo de ir a cambiarme absolutamente nada. Yo llegué allá, yo no quería que nadie se me acercara. Que nadie se me acercara. Como yo todo el mundo fastidio de pensar que voy a oler mal. Claro. Entonces yo reflexionando dije, Dios mío, así mismo sucede. Uno está impregnado de lo que vivió en el mundo, que incluso hasta se acostumbró y por eso no notó la necesidad de ir a cambiarse. Pero en el momento en el que uno llega a un lugar donde el ambiente está totalmente diferente, ahí uno huele el alma y uno dice, no quiero que nadie se me acerque porque huele horrible. A todo el mundo lo quería saludar de lejos y usted les decía, quédate allá, por favor, te lo suplico. Pero qué increíble cómo a través de las cosas naturales el Señor también nos permite entender cómo suceden las cosas sobrenaturales. Así es. Impresionante. Vamos a hacer la lección divina. Estamos haciendo la lección divina. Hicimos una oración, una lectura de un texto bíblico. Luego tratamos de comprender un poquito qué es lo que sucede con ese texto bíblico. Y hoy había muchas cosas que necesitábamos entender. Por eso nos fuimos a lo que dicen los teólogos, específicamente el teólogo que celebramos el día de hoy, Santo Tomás de Aquino, que tiene unas cosas increíbles sobre todo a estos temas, que a veces es necesario recibir una explicación, y por eso siempre recalcamos en la importancia de este punto, de entender qué es lo que está sucediendo en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, en el Evangelio, hoy precisamente con este texto bíblico, porque muchos, sobre todo cuando leemos muy a la ligera este texto bíblico, se los digo por experiencia propia. Nos quedamos como que así, el pecado contra el Espíritu Santo. Exacto, y yo alguna vez llegué a no creer en el Espíritu Santo, a prácticamente decir, pues no me importa lo que suceda con él su vida y yo mi vida. Eso, yo cuando empecé en mi proceso de conversión dije, Dios mío, yo blasfemé contra el Espíritu Santo, estoy condenado. Y eso podría ser una percepción de las cosas, pero por eso es que hay que recibir la explicación de lo que los teólogos han hecho pues durante todo este tiempo, y que lo hacen además muy bien. Santo Tomás de Aquino, luego leemos a Antonio Rollo Marín, que es un teólogo del siglo pasado, pues, pero murió hace recientemente, pero que ha dejado unos escritos impresionantes que nos traducen la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Vamos ahora a hacer la meditación y responder una pregunta. ¿Qué me dice a mí ese texto? Después de haber escuchado el texto bíblico, oramos, lo escuchamos, tratamos de comprender un poquito qué es lo que está sucediendo. ¿Eso qué tiene que ver contigo y conmigo en la actualidad? ¿Qué te dice el texto bíblico? ¿Qué me dice el texto bíblico? Queremos que ustedes participen, que mediten con nosotros, por eso habilitamos todas las plataformas para que a través de Lazos TV, a través de YouTube y a través de Facebook, ustedes nos cuenten su meditación, lo que el Espíritu Santo les habló ahí al corazón, y entre todos meditemos este texto bíblico. Los que quieran también pueden participar enviándonos una nota de voz a través del 340 11 900. Si lo hacen desde fuera de Colombia, usan el indicativo para nuestro país, que es 57. ¿Qué te dice este texto bíblico? ¿Qué frase te llamó la atención? ¿Qué palabrita te quedó sonando ahí en el corazón y el Señor te da una reflexión a ti y quieres compartirla con nosotros? Mientras que ustedes se animan, Mariana, ¿a ti qué te dice este texto bíblico?
Bueno, Juli, muchas cosas, pero hay algo que me impacta muchísimo y es ver, digamos, como dentro de la lectura del Evangelio, eh, me parece, o no sé, o me pide, o sea, o el Espíritu Santo me sopla pues en ese sentido, de ver que no se llega a una maldad intrínseca, o sea, o a un grado de maldad así como el que estamos hablando, porque al hablar de estos pecados es hablar de algo muy fuerte, ¿no? Es Hablar decir, de... nadie pasa de bueno a malo de un salto. Exactamente, eso es a lo que me lleva a reflexionar. Ujú. Este evangelio, gracias Juli por darme esa síntesis tan rápida de poder decir. Bueno, sino ¿por qué? Porque cuando los escribas empiezan a dar estas afirmaciones y Jesús los acerca, él les habla primero de un reino, ¿no? Entonces está como queriendo, me dice a mí, como él está hablando acá de que en ese reino hay un afán de poder, ¿cierto? Hay quienes quieren dentro de ese reino, alguien tiene que mandar, tiene que haber un rey, ¿cierto? Y luego habla de una casa, entonces habla también que si en una casa hay división o se van contra sí mismos, no se puede subsistir. Habla ya después de esto tan fuerte de Satanás, entonces me parece como que va como enumerando algo para mí como en grados, ¿no? Y que puede suceder en diferentes ámbitos, que puede estar hasta dentro, a mí me puede suceder. Que no me hago malo de repente, como dice un santo, ¿cierto? Nadie se hace malo de repente. Hay un proceso, creo que es San Juan Bosco el que dice eso, nadie se hace malo de repente, por si acaso se preguntan qué santo es. Y que también les está hablando claramente a ellos, diciéndoles, yo no puedo estar contra... O sea, no puedo ser contra Belcebú, pero también les está diciendo a ellos, ojo, porque un reino dividido, se supone que yo soy el rey de ustedes, ¿cierto? Ellos se creían, no, algo que es verdad, que es el pueblo escogido, el pueblo elegido. También para mí les está diciendo, oigan, pilas, porque se supone que aquí lo que hay es división, ¿cierto? Como lo primero es eso, lo primero que me dice es, cuidado con la división. Y dentro de la división, lo que hace que una persona, una casa, un grupo, una familia, un reino esté dividido, que son todos los vicios que puedan haber, todos los pecados, todas las debilidades que tenemos por culpa del pecado también. Entonces cuidado con la soberbia, con todo eso, porque es lo que finalmente hace que uno llegue a un grado de maldad como el que estamos hablando en estos pecados contra el Espíritu Santo, ¿sí? Que haya tanto, que se muera en nosotros tanto el amor y hasta eso que está naturalmente inscrito en nuestro corazón, que lleguemos a obcecar la mente, el entendimiento, la conciencia, todo lo que leíamos también ahí en esto de Antonio Rollo Marín, que es llegar a no creer, a no abrirse en ningún momento hacia el amor, ¿sí? Que es todo, que es, digamos, que lo que uno normalmente contrapone contra el odio, que es el amor, pero también el egoísmo, ¿no? El encerrarme en mí mismo. Entonces me parece un llamado muy grande porque a pesar de que ellos pensaban que Jesús estaba estaba pues siendo poseído por un demonio, o que él mismo era como el precursor de los demonios, ¿cierto? Que estaba yéndose contra él mismo. A pesar de eso, lo que me llama a mí es en este momento nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia, el mundo entero, la sociedad entera. En lo primero a lo que quiere llegar el demonio es a dividir, a ponernos uno contra los otros. Y esto es un llamado a eso. No podemos llegar a terminar en esa malicia extrema, sino que tenemos que hacer algo ya. En este momento tenemos que cuidar nuestra comunidad, cuidar nuestra familia. Cuando hay falta de comunicación, cuando hay mucha soberbia en mí mismo, y es que es empezar por mí, ¿sí? Si yo estoy sintiendo envidia por mi hermano, ojo, ¿qué hago ahí? ¿Qué puedo hacer? Arrodillarme, pedirle a Dios que me quite esto, porque a veces es algo demasiado fuerte, ¿no? A veces que cuando uno tiene ciertas debilidades y tiene defectos pues, que cargamos con eso, son crucecitas que cargamos, pues uno ¿qué tiene que hacer? Uno empezar a educarse uno mismo, educar este cuerpo, saber que es como un niño pequeño al que yo tengo que
educar y con fuerza y decirle, si yo estoy teniendo el hábito de estar envidioso, de ponerme a ver las redes sociales y sentir envidia porque mi hermana se compró esto, lo otro, o porque, ay, canta más bonito que yo, o que porque tiene novio y yo no, o que porque todo eso son indicios de cómo uno puede empezar a terminar en como dice, ¿quién es el que dice eso? Que no hay pecado que mi hermano cometa que yo no pueda llegar a cometer. San Agustín. Eso, porque uno no a hay veces pecado tan grande que cometa mi hermano que yo no sea capaz de cometerlo. Estamos hechos del mismo hierro. Entonces ahí es donde uno dice a veces, pero ¿por qué ese hombre tan malo? ¿Por qué ese violador? ¿Por qué esa gente tan mala, tan obstinada? ¿Por qué los fariseos tan terribles? Ojo, que no estamos lejos de eso, sino empezamos a trabajar en nosotros mismos fuertemente, a conocernos, a empezar a decir, ¿qué hay? Porque sentí una pequeña envidiecita. Ojo, pues préstele atención a eso. Cuando usted esté dejándose, lo digo por la envidia porque es que acá dijo, es uno de los pecados que me pareció que dentro el ámbito religioso se puede meter y filtrar fácilmente y que es algo que uno tiene que trabajar porque para que llegue a un grado espiritual tiene que haber primero una envidia en las cosas cotidianas, en la realidad, en lo material. ¿Sí? Uno no siente envidia espiritual de una vez, uno que empieza uno que a distraerse y decir, ay, miren cómo este sí consiguió esto, lo otro, y desencadena en pecados grandísimos. Es más, vemos ahorita caídas de muchas personas que para nosotros son importantes, caídas de sacerdotes, caídas de personas de comunidades, hablando en el ámbito espiritual, y esas caídas no fueron de repente. No estamos nosotros exentos de eso, así que hay que cuidarnos mucho. En oración, mejor dicho, pellizcarnos y empezar nuevamente a orar mucho, a mortificarnos. Cuidado con bajar la guardia, con creer que es que ya estamos bien, con creer que es que ya no va a pasar nada. Ojo, porque eso era lo que sucedía a los fariseos. Claro. Eso fue lo que les sucedió, se perdieron y Jesús les estaba diciendo, estamos divididos, es lo que les está diciendo acá, no se dejen dividir. No dejen que el demonio piense que ustedes, o sea, que el demonio les haga pensar que yo soy del demonio. Soy de ustedes y estamos aquí acabando con nuestra casa donde no nos pongamos las pilas. Y es un llamado, me hace un llamado a mí de atención en ese sentido, a trabajar en esas pequeñas cosas que pueden hacer que en el momento no, pero después se desaten en algo grave. Es decir, como decimos, un pecado venial no es un pecado mortal, pero puedes llegar a hacerlo. El hecho de que yo reiteradamente cometa un pecado venial se convierte en un pecado mortal. Muy bien, ¿y a ustedes? ¿Qué les dice el Evangelio de este día? Estamos haciendo un ejercicio precioso que nos propone la Iglesia, la Lección Divina. Nos propone varios pasos. Primero, orar. Segundo, hacer una lectura de un texto bíblico. Luego, entender qué pasó en el texto bíblico. Luego, meditar ese Evangelio. Y por último, pues hacer un propósito para el día y una oración. Estamos meditando el Evangelio. Alguien acá nos escribe que los católicos no meditamos, que porque ese es un término de la nueva era, pero es que meditar es introducirnos profundizar en un texto bíblico. Y antes uno tiene que rescatar ese término, o sea, la meditación surge de la Iglesia, que hoy en día se hagan meditaciones trascendentales y que el yoga y que todas esas cosas y que quieren robarnos esas cosas. Antes, al contrario, tenemos que darle fuerza a lo que realmente pues hace parte de la Iglesia para no ir a caer en errores y por ejemplo decir, no, es que no podemos hablar de nada sobrenatural porque todo lo de ellos es sobrenatural. No, lo sobrenatural es lo nuestro porque, o sea, Dios es el primero que está por encima de esto, de la naturaleza. Amén, así es. Así que, bueno, y a ustedes, ¿qué les dice este texto bíblico? Nos dice por acá dice Wendy María, bendiciones, saludos desde Costa Rica. El Evangelio me dice que no debemos ofender al Espíritu Santo, ya que este es defensor dejado por nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés. Dice también María Verónica Espinosa, me dice, ¿cómo es posible creer en todas esas cosas que presenta la nueva era, dándole más importancia que a la fe en nuestro Dios? El Espíritu Santo lo hemos recibido desde el bautismo y lo hemos despreciado. Nos dice también Lorenita Gómez desde Bogotá, un saludo para todos. A mí me dice el Evangelio de hoy que debemos ser radicales al momento de evangelizar y al momento de compartir con el hermano los dones que el Espíritu Santo nos da, sin importar que existan hermanos que nos juzguen
o que nos califiquen como mentirosos. Debemos seguir en la lucha y dispuestos a la batalla. Dice Luis Alberto, si una nación se divide, no podrá subsistir. Mamita María sigue intercediendo por nuestra amada Colombia. Dios te bendiga, Luis Alberto. Tenemos audios que nos envían a través del 340 11 900. ¿Qué te dice este texto bíblico? Estamos meditando el Evangelio. Dice Luz América, desde Dos Quebradas, Risaralda, ¿cierto? Desde Dos Quebradas, creo que Risaralda. Ella nos va a decir ahí. Sí, Espérenme, que nos a ver, diga yo pongo ella. acá. Porque pueden haber Dos Quebradas. Buenos días, soy Luz América Chavarriaga, de acá de Dos Quebradas, Risaralda. Sí. A mí hoy el Evangelio me deja una gran meditación que tiene que ver con lo que el mundo vive hoy en día, la pérdida de los valores, el ver el pecado como algo normal. ¿Cuántas veces abrimos la boca para corregir al hermano que está errado, admitiendo hoy que es normal ser una persona del LGTBI? ¿Cuántas veces abrimos la boca para decir que lo que se está haciendo está mal hecho, que el aborto, que toda la ideología de género que se está viviendo está en contra? Y cuando abrimos la boca y aquellos que no están en este momento comulgando con Dios, dicen que todo esto es normal y nos ven como una persona que está atacando la forma de ellos vivir, según ellos la felicidad, que estamos atacando al que busca vivir bien y buscar alegrías. ¿Cómo vives eso? Muestra realmente que todo esto que se está viviendo está escrito en la palabra del Señor. Muestras que quienes caminamos con Dios debemos ser radicales en nuestra posición frente al pecado, o cómo realmente se recibe toda esta situación que se está viviendo. No podemos estar con Dios y estar con el diablo, y realmente vivir en este momento de acuerdo con el mundo nos aleja de Dios. Que tengan un feliz día, Dios los bendiga. Dios te bendiga, Luz América, un abrazo fuerte. Importante hablar algo antes de continuar, Mariana, y es, por ejemplo, Luz América ponía un ejemplo del aborto. Una persona que entienda realmente qué es el aborto, qué es lo que hay detrás. O sea, una persona que comprenda eso y lo siga promoviendo y practicando, está pecando contra el Espíritu Santo. No las personas que no han entendido bien, que no han tenido conciencia de lo que sucede, pues ahí, obvio, se cometen el pecado, porque pecado es pecado, así uno no sepa o no crea, veneno es veneno y lo mata a uno, así uno no sepa leer qué dice veneno. Pecado es pecado. Pero una persona que, sabiendo lo que hay detrás, simplemente porque es que es un negocio, porque sabemos que hay una industria detrás de esto y lo sigue promoviendo, está cometiendo un pecado grave contra el Espíritu Santo. Obvio, el Señor lo va a perdonar si se arrepiente, pero si sigue en ese estado, ¿cómo va a recibir el perdón si no lo quiere recibir, o no, Mariana? Así es, Juli, es impresionante, es porque no, la confusión que genera, ¿no? Que era lo que leíamos ahí. Entre más una persona consciente de lo que haga, consciente de que lo que es, y que haga que otras personas se confundan, Dios mío, que Dios tenga misericordia de esa alma, porque es muy fuerte lo que estamos viviendo ahorita en este momento en el mundo, y decir la verdad a veces puede conllevar hasta tener que dar la vida, pero estamos para eso. Un verdadero amor es decirle a alguien, o sea, el verdadero bien para alguien, tener amor verdaderamente por alguien es decirle la verdad aunque duela, y a eso estamos llamados, ¿sí? Por eso, digamos, pues ahorita cuando decíamos que lo de la meditación, ¿no? Es con toda la caridad del caso, no es que de pronto se nos vaya, que de pronto lo pasamos así como rápido, pero es con todo el amor que lo decimos. Hay que rescatar cosas que son nuestras y hay que decir la verdad, y hay que con caridad, pero con autoridad también, cuando sabemos que las cosas son pues están escritas, como decía América, que son cosas que el mismo Dios ha dicho. ¿Cómo vamos a ponernos ahora a decir otra cosa contraria? No, bendito. Vamos a seguir escuchándolos a ustedes. ¿Qué te dice el Evangelio de este día? Participaciones a través del 340 11
900. Tenemos por aquí a Abdi Andrés, que nos envía su meditación desde el Ecuador. Andrés, bienvenido. La palabra de Dios me dice hoy que debo evangelizar cada día más a muchas personas que necesitan de ese llamado o están sedientos de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es el don de vida, es el don de salvación en el cual nosotros como personas necesitamos esa palabra para subsistir, para poder vencer nuestras dificultades y además para obtener muchas gracias. Dios te bendiga, Andrés. Muchas gracias por tu meditación. Viviana se comunica desde Yopal, en Casanare. El Evangelio de hoy... Ese no es Viviana. Esta sí creo que sea Viviana. Hermanos misioneros, qué incomodidad. Ahí Hoy el Santo Evangelio me está llamando a analizar: nadie dividido puede subsistir, y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hoy estamos hablando de unos maestros de la ley hacia un Dios vivo que lo juzgaron. Hoy, ¿cuántas blasfemias hay en la iglesia contra los consagrados, contra los sacerdotes, las religiosas y los laicos comprometidos, fervorosos, que Dios toma como instrumentos para hacer sus señales y sus prodigios? Pero la humanidad no importa. ¿Qué importa la blasfemia de aquel que hace las obras en los seres humanos? Ese pecado no se perdona. No, eso es muy claro el Señor. Pero el Señor también me está mostrando qué agente soy yo en la familia, en la sociedad y en mi comunidad. Lazos de Amor Mariano. ¿Soy agente de amor, de unión, de fuego, o de división, de redencillas, de envidia, para dividir, para acabar o destruir? Hoy evalúate, misionero. Y después de María. Nadie como San José, Viviana. Muchas gracias. Escuchemos a Amparo desde Neiva. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios. En este día, el Santo Evangelio de hoy, Él nos está hablando del pecado, ¿no? Entonces, vea que a mí me queda, en mi corazón queda donde dice: creedme que todo se le podrá perdonar a los hombres, los pecados y el que blasfemia, que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con ese pecado para siempre. Entonces vea que este es donde el Señor nos habla también pues del perdón. Y pues todos los pecados son perdonados, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Aquel que expulsa demonios viene del demonio. Quien habla así se vuelve incapaz de recibir el perdón, porque aquel que se tapa los ojos, pues de lógico que puede ver, y aquel que se cierra la boca, pues también no puede ver, no, qué pena. Pues aquel que también se cierra, que abre el paraguas, que no cierra el paraguas de la calumnia, puede recibir lluvia, para recibir la lluvia del perdón, no puede. El perdón pasaría pues de lado y no alcanzaría. Dios te bendiga, Amparo. Tiene toda la belleza, razón. sí. El que se, Buen el que- ejemplo. el que se Muy quiera, buen ejemplo. el que se quiera mojar y sale a la lluvia, pues para poderse mojar tiene que cerrar el paraguas. Ujú. Si sale a mojarse con un paraguas, ¿cómo va a mojar? Así es. Lo mismo sucede con esto. Dios perdona, obvio, a todo el que le pida perdón. Pero si usted pone un paraguas para que no lo haga, pues no lo va a hacer. Exacto, exacto. Escuchemos a Luis Alberto desde Doncello, en Caquetá. Qué incómodo, muchacho, Luis Ahí Alberto como del Dios, Doncello Alberto. Caquetá. Nadie como Dios. Hoy el Señor nos deja claro que el mal sí existe y que el pecado es el fruto del mal, que no podemos decir que no está ahí, sino que siempre está ahí esperándonos al acecho, a que nosotros nos ceguemos y nos dejemos llevar de él.
Y es tan astuto es el maligno que muchas veces nos hace ver que lo que es bueno es malo y que lo que es malo es bueno. Y entonces nos lleva a esa ceguera espiritual y nos lleva a que nosotros creamos que estamos actuando mal, pero resulta que no, él es astuto y está ahí como al acecho de nosotros para hacernos caer. Pero hoy el Señor en su palabra nos da claro que Él es el único verdadero Dios y que sobre Él no hay nada. Que Él lo descubrió ahí al frente de los fariseos diciéndoles que Satanás no puede sacar a Satanás, ¿no? Entonces, ¿quién lo puede sacar de nuestras vidas? Pues Dios. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues dejarnos amar de Él para que Él, a través de su infinita misericordia, nos lleve al camino verdadero y nos lleve al reino de los cielos. Y Muy después impresionante, de Dios, Ay, muchachos, nadie como María. Qué belleza porque lo que dice Luis Alberto, lo que hizo Jesús fue que les estaba quitando la venda, les estaba diciendo, les explicó qué era lo que estaba sucediendo hasta en ellos, porque es que Jesús viene a ser el rey de ellos. Y ellos están confundidos por el demonio y están dividiendo el reino, ¿no? Porque están poniendo a la gente en contra de Jesús. Y uno de los pecados que estamos hablando ahí, que es tan fuerte, ¿no? Y aparte de eso, ay, se me olvidó, ¿qué era lo que iba a decir? Me hizo acordar Luis de una frase de Santo Tomás que decía que el bien sin el mal puede existir, pero el mal sin el bien no puede existir, ¿sí? Entonces, el demonio, ¿qué es lo que hace? Tratar de seguir, de expandir el mal por en medio del bien también. ¿Por qué se nos ha metido, o sea, por qué el demonio se ha metido a la iglesia para acabar con ella desde dentro? Y eso lo vemos, ¿no? Que era lo que decía Viviana. Ojo, porque cuando nosotros estemos hablando de nuestros hermanos, criticando a los religiosos, a los sacerdotes, o sea, como iglesia también, ojo, porque ahí es donde está el demonio tratando de expandir, ¿qué? El mal, porque solamente lo puede hacer, puede perseverar, digamos, entre comillas, ¿cierto? Porque igual él ya sabe que está vencido, ya Dios venció al demonio, pero tratando en un intento pues desesperado durante muchos años y los siglos que dure este mundo, es de tratar de expandir el mal y a veces apoyándose en el bien, ¿sí? Que era lo que decía Luis Alberto, que me pareció muy impresionante. Nos hace creer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, mucho discernimiento. Estamos meditando el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. Ese Evangelio que escucharemos hoy en la Santa Misa. Vayan donde vayan, la liturgia nos trae este texto bíblico. Seguimos escuchándolos a ustedes ya para terminar la lección divina del día de hoy, que ha estado muy buena. Dylan, desde Santo Domingo en el Ecuador, hermano. ¿Quién como Dios? Un saludo desde Santo Domingo en el Ecuador. Hoy, este texto del Evangelio me enfoco en la parte en la que habla de un hombre fuerte, que nadie puede ingresar a esa casa porque ese hombre da miedo. Imagínate tú que un hombre así todo fuerte, forñudo, quiera alguien ingresar a esa casa. Nadie, por lo robusto que es. Entonces, lo que yo medito aquí en este Evangelio es acerca de la serie, el mal de nuestros tiempos. Esta serie ataca y debilita al hombre fuerte y ingresa para destruir poco a poco lo bueno que tenemos adentro, eso que se ha acrecentado en nuestra vida espiritual. Tú misionero, tú católico, tú persona que frecuentas la misa o eres una persona de oración, tienes que tener muy en cuenta este pasaje bíblico, porque aquí el Señor a mí en especial me habla acerca de tener el peligro, de tener alerta a eso, porque eso se ha vuelto ahora el mal de nuestros tiempos. Entonces yo te invito a que hoy estés atento a que no venga este mal y te ataque, porque debilita y trae pereza, trae indiligencia y te va derrotando poco a poco y te hace caer. ¿Y tú qué has hecho para poder fortalecer en tu vida espiritual? Hoy pidamos al Señor la gracia de poder
fortalecernos en las virtudes y sobre todo, en las virtudes, a Jesús Eucaristía comulgar a medida de nuestros tiempos, a medida del tiempo, a medida del día, a medida de nuestros días, podemos recibir a Jesús Eucaristía. Amén. Dylan. La gracia de Dios esté con Y ustedes. con tu espíritu, Dylan, qué Wow. belleza. Qué belleza, porque eso ha sido todo ir paso por paso, ¿no? Y ahorita Dylan estaba hablando del pecado de la asedia, ¿no? O de también ese espíritu de asedia que está dentro de nosotros espirituales. Algo antes de que se me olvide, me parece impactante es porque en todo el tiempo que hemos hablado de la lección, siempre hemos dicho que alguien que sea consciente realmente de estas verdades de fe es quien comete un pecado contra el Espíritu Santo, no aquel que por desconocimiento o porque está confundido o porque no está bien educado, por decirlo así, dentro de las cosas de la fe. Es decir, que es aquel que conozca, el que llega a hacer un pecado de estos tan grande, ¿sí? Entonces, ahí lo que dice Dylan me pareció impresionante, porque solamente uno tiene que ser una persona que haya conocido de la fe, claro, que haya conocido a Dios totalmente consciente para hacer lo contrario o irse contra Dios. Ahí me parece, o sea, me llama la atención es porque tiene que ser entonces personas espirituales que en algún momento llegaron a tener una rabia contra Dios, un odio contra Dios, ¿cierto? O que son conscientes hasta por el conocimiento del demonio que tiene, que lo que decía Dylan al comienzo, el Señor habla acá de un hombre fuerte, está diciendo, también me dice también en ese momento, el demonio tiene fuerza, pero ¿quién es el que es capaz de venir a atarlo? Él, o sea, Jesús venía ¿a quién? A atarlo. Les estaba diciendo, yo primero lo voy a atar antes de entrar en la casa. Y era la representación de lo que estaba haciendo en ese momento, les estaba diciendo a ellos, les estaba exponiendo dónde estaba el demonio, hasta dentro de los corazones de ellos, que no podía ser él mismo, yo no puedo expulsar, él mismo no se va a expulsar, pero yo en esto que les estoy diciendo sí lo estoy increpando en ustedes y lo estoy atando para poder entrar a sus corazones, pero quieren o no quieren. Y me parece muy impresionante porque ¿quiénes eran los que más sabían de Dios? Ellos. Los fariseos. Ellos, ¿sí? increíble esa comparación que hace Jesús, porque uno podría decir, pero que tiene que ver, siempre las cosas de cuando No, leemos me la estoy escuchando Biblia, acá. sí, es que aquí está habilitado, pues ya bueno. lo voy a apagar. Sí, es que me Sí, siento cuando- como vengo ahí. Cuando vimos la gente hay que aprender eso, por eso suena raro. Que siempre hay pasajes bíblicos que Jesús pone como ejemplos o hace parábolas que uno a simple vista uno dice, pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pero miren cómo todo va teniendo sentido y ese ejemplo que Jesús hace del hombre fuerte, pues por ejemplo, lo tomaba yo. ¿Quién eran el hombre fuerte ahí? Ellos, conociendo las cosas de la fe. También. Cualquiera del pueblo de Israel era débil en el conocimiento de las cosas de la fe porque no estudiaban, pero ellos se dedicaban a hacer ejercicio en el gimnasio de la lectura y de las escribas y todo eso para conocer todo eso. Claro, que el músculo estaba, no les llegaba bien. Exacto, pero entonces ellos había algo que los había atado para poderles robar las cosas espirituales, el demonio, a través de ese pecado grandísimo. Nada más confuso para unas personas que están siendo, digamos, evangelizadas pues, por Dios, nada más confuso que aquellos que tenían más conocimiento de Él se estuvieran yendo contra Jesús. Digo Claro. yo, en esa época, ¿cómo no iban a sentirse confundidos si aquellos a los que siempre habían visto como los que sabían de Dios, los que les habían enseñado, estaban en contra de este hombre que les hablaba del amor, tenía autoridad, expulsaba demonios, hacía milagros? Claro, entonces Jesús también les estaba diciendo, aquí yo los voy también a atar a ustedes. Sí, no sé, fue lo que entendí, lo que dijiste al comienzo. Ajá. Los estoy atando a ustedes para poder entrar a la casa, no saquearla, sino al revés, a venir rescatarlos. a rescatar a las demás personas que sí quieran. Si ustedes no quieren, está bien. Ustedes quedan atados con ese que es el padre de ustedes, pero vengo por los que sí quieran. ¿Sí? No sé, bueno, hay mucho que meditar acá porque Dylan dijo algo muy impresionante que no lo podemos dejar, que es la asedia, que es un pecado, un espíritu también que nos puede llegar a perturbar, un vicio que nos puede llegar a perturbar a nosotros. O sea, quiero decir, este evangelio es para los, como decía Dylan, a nosotros que somos personas cristianos, bautizados, que queremos vivir la fe católica, un llamado de atención impresionante a qué estoy haciendo.
¿Dónde la sedia puede llegar? Y Increíble. no solamente la sedia, muchos otros vicios, como decía, pues como al comienzo. Varios se preguntan acá qué eso de la sedia qué es. Pues es increíble porque es como ese desgano hacia En las la vida cosas espiritual. espirituales. Es decir, después de haber tenido una super efervescencia, vuelve como un desgano, un no querer más. Y a veces parece como inofensivo, pero es como esos bichitos que se meten a la madera, que son muy pequeñitos, pero que arrasan con ella y dejan hueca la... Interiormente empiezan a Exacto. acabar con todo. Y ya Ajá. luego con un solo golpe, ¡pum! Ahí, fláquete, eso es la serie. Incluso en los retiros de enero que tuvimos los misioneros, una de las charlas que nos compartió fue la Wilson sedia, fue ok. sobre la serie y sobre el peligro y cómo llega la serie. Incluso en el canal de YouTube tenemos también Ya, varios videos ese sobre la iba a serie, buscarlo para decirles invitados puntualmente, para que pero lo ya. vean ustedes, porque incluso decía Wilson que antes que cualquier pecado llega la sedia. O sea, la sedia es como el que prepara el camino para que llegue cualquier pecado que exista, que incluso el pecado de la desobediencia, de la soberbia, que podíamos decir que fueron los primeros pecados, entre comillas, porque uno no sabe bien, llegó la sedia, como a preparar ese camino. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Antes de cometer cualquier pecado, y Mariana lo decía, nadie se hace Malo malo de de repente. repente. Lo dijo San Agustín. Yo Yo lo recordé. Siempre hay algo ahí que como que prepara el camino y que aparentemente pues como que todo está bien, pero lo que hace es empezar a Como el gorgojo. Que es eso, lo que... como el animalito ese que se mete en la madera, que hace huequitos por allá hasta tal punto que cualquier golpecito fuera que te ahí quedó quebrado el palo ese. Vamos a terminar la lección divina escuchando a Magda, que nos envía su meditación desde algún lugar del mundo. Bien como Dios, hermanitos, Dios los bendiga. Bueno, Jesús todos los días nos espera. Esperamos que nos acerquemos. Nuestro Padre Celestial nos ha dicho que pidamos el Espíritu Santo y Él nos lo dará. Este evangelio me pone a pensar en la división que tenemos ahorita en la Iglesia Católica. Desafortunadamente, pues estamos viviendo esa división. Dice ahí muy claramente que una familia dividida no puede subsistir. Amén. Y pues el enemigo, el demonio, es lo que él quiere, dividir las familias, dividir la iglesia para acabar con todos nosotros. Me invita a orar mucho por los sacerdotes, a orar mucho por nuestra iglesia, a creerle realmente a Él, a pedir que el Espíritu Santo permanezca en mí. Y pues en cuanto a mi vida personal, es un llamado a la unión familiar, incluso conmigo misma, ¿sí? Esas luchas de pronto que uno tiene y que uno no se acepta como es, también. Entonces son varias cosas, pero que realmente son muy importantes para poder estar llenos del Espíritu Santo. Principalmente es empezar a vivir con Él, a pedirle que nos ilumine, que nos quite las vendas, que nos quite la ceguera espiritual, la ceguera en el corazón, que nos quite esa oscuridad que tenemos dentro, eso que no nos deja ver. Qué belleza. Y después de Dios, Nadie como María. Oye, qué lindo. Sí. Se pueden sacar enseñanzas increíbles de cada partecita de la de lección. cada parte del evangelio. Vamos a escuchar, bueno, alguien nos envió este audio, creo que sea para la lección, pero vamos a ver. ¿Quién como Dios, muchachos? Un saludo muy grande del Señor. Dayane. Juli y Marianita, un abrazo muy grande. Bueno, miren, este pecado contra el Espíritu Santo, o sea, estuvo muy bueno como lo explicaron, de verdad es, a veces uno como que se traga las cosas enteras y no debe ser así. Si nos damos cuenta del contexto del relato, ¿cuál es la actitud que están manifestando esos escribas que está criticando a Jesús? Están cerrados, encapsulados, no tienen conciencia de su pecado y por lo tanto no se quieren arrepentir. Eso es lo que pasa. Dios es pura misericordia, Dios es amor, pero hay algo que Él nunca va a hacer y es obligarnos. Y no hay más ciego que el que no quiere ver, literal. Y pues por eso está en ti. O sea, darte cuenta cómo estás, darte cuenta de tu miseria y pues tener la plena certeza de que si voy a ir a Jesús, voy a recibir su perdón. Entonces, a no tener miedo de acercarnos a Jesús porque pues Él hace nueva todas las cosas y también nuestra vida.
y conocimiento de sí mismo, conocerse mucho, de verdad que sí. Y después de Dios. Nadie como María, Dayanis, qué alegría Sí, escucharte, qué siempre belleza. es una bendición tener las meditaciones de Dayanis. Por último, no, que iba a decir que por último Berta, pero espérenme, que es que este evangelio, Como que el audio. el audio llegó, Doble. no, 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 llegó como 3 segundos, bendito Dios. Bueno, Mariana, se nos acabó el tiempo. Oiga, qué lindo meditar el Evangelio, la lección divina, hacerla con todos ustedes. Sí. Gracias por participar, por ayudarnos a entender todo esto que hay detrás de las letras que aparentemente leemos, pero que hay un mundo, hay vida ahí detrás de eso. Ahora llega la hora de poner en práctica esto que el Señor nos habló. ¿De qué manera podemos nosotros, de qué manera podemos nosotros hacer esto vida en la vida? Dice que la palabra de Dios es vida y está viva, pero si nosotros no le damos vida, pues se queda simplemente ahí en meditaciones lindas y ya. ¿De qué manera podemos llevar esto a la práctica? Recuerden que la Lección Divina siempre nos invita a sacar un propósito, algo que podamos hacer en el transcurso del día y que podamos nosotros realizar, que al final del día, cuando hagamos el examen de conciencia, podamos chulear la tareita de la Lección Divina y decir, pude realizar la tareita de la Lección Divina. Y no tiene que ser grande, pues no tiene que ser que caminar 30.000 kilómetros o cosas así, o de rodillas no, algo sencillito. Yo sí quiero poner una cosa. Ay, hágale pues, Mariana. Ya sé que me vas a preguntar, pregúntame Mariana, ¿Qué te deja la Lección Divina el día de hoy, Mariana? Juli, bueno, impresionante, porque primero recordar que esta semana es Semana del Alma. Sí, oye, espere, no Mariana, podemos... espere, Mariana, antes de que usted continúe, es que se me pasó, es que con tantas cosas que hay el día de hoy, tenemos la Semana del Alma, yo lo digo antes de que lo diga Mariana, sí. Semana del Alma, empezamos hoy, finalizamos el próximo sábado con la vigilia de adoración a Jesús Eucaristía, en todos los lugares donde está Lazos, pues hacemos eso. Así que averigüen en su localidad dónde será la vigilia el próximo sábado para que estemos ahí finalizando la Semana del Alma. Y siempre los lunes de la Semana del Alma pues tenemos el programa con Rodri. El programa de hoy está muy bueno, así que no se lo vayan a perder a las 7:30 de la noche hora Colombia a través de las plataformas que tenemos pues en el movimiento. Hoy compartiremos con los misioneritos vacacionales, que son misioneros que vienen de toda la de muchas localidades a formarse de manera intensa durante 30 días. Ya hemos tenido acá algunos de ellos y con ellos compartiremos un tema impresionante y es la alegría. ¿Cómo es ese fruto del Espíritu Santo que es la alegría y que el Señor nos lo regala para aprovecharlo en la vida cotidiana y en la vida espiritual? Ahora sí, Mariana, continúa. ¿Qué es lo que estabas diciendo? Que me parece muy lindo, bueno, una cosa que me dejó la Lección Divina de este día, por intercesión de Santo Tomás, impresionante, no es de adrede, yo creo, esta conclusión, y es el hecho de la necesidad, como decía Dayanis, de conocernos, pero también de formarnos mucho bueno, en esos vicios que existen, en los vicios, digamos, esas debilidades que nosotros tenemos. O sea, cuando nos conozcamos no es dejar, ay, sí, yo soy egoísta, yo soy perezoso, yo soy, bueno, sí, o sea, no sé, la lista de las cosas que tengamos. Que eso es lo que dice la nueva era, acéptate como eres. Y no sí, eso. Entonces, no quedarnos solamente en eso, sino formarnos porque existen virtudes a través de las cuales nosotros podemos contrarrestar eso que hay en nuestro interior. Me parece muy impresionante, me gustaría también invitarlos a que se vean, no sé, cuando Juli publique el grupo del viernes que se dio en Sapiencia, no sé si lo van a publicar, no sé, lo grabaron, pero no sé. ¿El de este viernes? Sí. Porque algo que dijo Diego, que fue el misionero que dio, me pareció impresionante el grupo de oración, y algo que él decía es que hay que tener cuidado cuando uno, o sea, en la vida espiritual, y lo que Dios quiere no es que nosotros reprimamos algo que hay en nuestro interior. O sea, yo no puedo ser casto por siendo reprimido, o sea, reprimiendo mi sexualidad. Lo doy en este ejemplo porque fue el que él dio, ¿sí? Sino que lo que yo tengo que hacer es que a través de la vida de la virtud, de ejercitar la virtud, yo haga que esto se transforme, cambie, ¿sí? Entonces, porque nada haríamos si nosotros simplemente nos dedicamos a reprimirnos a nosotros mismos y no trabajamos. En algún momento, como una olla a presión, explota,
¿sí? Nuestro pecado explota. Y eso puede ser algo que no hemos trabajado como tal, por eso es que escuchamos caídas de nosotros misioneros, es más, no, como decimos, no estamos exentos, ¿sí? Si yo empiezo a reprimir algo y no trabajo sobre ello, es como dejar esa olla a presión y que luego en algún momento estalla. Pero hay virtudes contrarias a nuestras debilidades, contrarias a nuestros defectos, que tenemos que empezar a trabajar. Y creo que esta semana del alma es perfecta para sacarle el tiempo a eso, a empezar a mirar una virtud aunque sea y tratar de ponerla en práctica, una virtud que contrarreste esa asedia que puede haber en nosotros. Amén. O a esos pecados que desatan ese espíritu de asedia que puede estar en cada uno de nosotros. Con una sola cosa que empecemos a trabajar, yo creo que podría ser fantástico. Y él hablaba sobre una virtud que para mí se convirtió en este año, la virtud que vamos a trabajar, que es la templanza, pues para mí. Voy a trabajar la virtud de la templanza, digo vamos a trabajar porque pues no será sola, sino con el Señor, con San José, que es mi santo de devoción, con mi santo ángel de la guarda, con la Virgen María. La templanza, porque él decía eso, la templanza es poner en orden el orden de todo, ¿sí? No mucho para allí ni mucho para allá, sino la mitad, buscar el medio. Entonces me parece muy impactante, les invito a que lo vean y a eso me deja la lección, a que durante esta semana del alma empiece a meditar más sobre qué es la templanza, cómo trabajar la templanza. Entonces ustedes, si escogen una virtud, formarnos, no tener pereza, salir, oigan ahí, la pereza, me está dando pereza estudiar la formación, bueno, háganle, hay que ir contra eso y es haciendo actos contrarios. Muy bien, y los santos nos ayudan en eso. Tenemos Muchísimo. las vidas de los santos que generalmente uno debe tener bajo la manga, vidas de los santos todo el tiempo. En ocasiones los santos que tienen la virtud que uno quisiera alcanzar, o también los santos que lucharon contra esos vicios o lucharon contra esas imperfecciones que uno tiene. Por ejemplo, la impaciencia. Los que somos impacientes, ahí está San Francisco de Sales y aprender de él, que fue un impaciente a más no poder, y cómo llegó a ser el santo de la amabilidad. Un santo, por ejemplo, San Agustín, aquellos que tienen de pronto el aguijón de la carne y todo eso, ese santo que luchó contra todo eso y todo eso. Bueno, todo eso. Muchas cosas, todos los santos. Y si nos pusiéramos a pensar, o sea, lo que los hizo santos fue trabajar esa virtud. Exacto, y nosotros eso. queremos ser santos, pues hay que empezar a trabajar en eso. No es solamente, ay, que rezo, que esto, que tan bueno que parezco ser, ¿no? Ellos no llegaron a ser santos por lo buenos que parecieron ser, sino porque en verdad se propusieron a vencerse a sí mismos. Si San Francisco de Sales hubiera simplemente reprimido ese carácter que tenía, ese mal genio que tenía o esa impaciencia que tenía, si él solo se hubiera dedicado a reprimir eso, no hubiera llegado a ser santo. Es más, en algún momento hubiera explotado. Claro. Porque uno no puede simplemente pensar que no hay algo que sí hay. Al revés, lo que hay que es, venga, trabajémoslo. Vamos a empezar a mirar qué hay que hacer, qué tengo que hacer, ir venciéndome en cosas pequeñas. Bueno, señores, ahora sí nos vamos. Gracias a todos por participar. Les decimos nuevamente, unidos en oración por todas las situaciones que hay en Colombia, en el mundo, y también por las situaciones particulares que cada uno tiene, y por esta ocasión especial, pues particular, que tenemos en el movimiento. Nos unimos en oración por el almita de Daniel, por toda su familia, y los que viven en el oriente antioqueño, los que viven en Medellín y que quieran participar, pues acompañando a esta familia, la familia de Lazos, hoy a las 5 de la tarde en Guardia. Será en la parroquia de la Candelaria, para allá vamos, a las 5 es la Eucaristía. Muy bien, Dios los bendiga, nos vemos mañana si Dios lo permite. Marianita, oremos. Bueno, de verdad que damos gracias a Dios por esta lección divina, por todos los días que nos permite meditar su palabra, pero hoy, que Señor, queremos darte gracias por abrir nuestros ojos, por hacernos darnos cuenta la necesidad tan grande que hay de trabajar en nosotros. No quedarnos solo en lo exterior, sino de buscar verdaderamente una vida íntima contigo, Señor. De escucharte para poder transformar esas debilidades que tenemos en virtudes grandes para el cielo, para poner al servicio de los demás. Queremos pedirte las gracias que necesitamos, Señor, para salir de nuestro estado de pereza, de comodidad espiritual, lo que la asedia haya hecho en nosotros, pueda estar haciendo, que nos des la gracia de ver, de poder
identificar, como lo hiciste tú hoy, Señor, de poder llegar y señalar en nosotros dónde se nos está metiendo la carcoma del pecado, de cada uno de esos vicios que nos pueden estar atacando, que podemos tener. Y danos las gracias necesarias, Señor, para emprender una verdadera carrera de vencimiento a nosotros mismos. Unámonos, Señor, únenos como iglesia. No queremos estar más divididos, no queremos hablar más ni ver más los defectos del otro. Ayúdanos a mirar hacia nosotros mismos para poder transformar nuestra iglesia, como decía Santa Teresa de Calcuta. Si hay algo que cambiar en el mundo, es a mí mismo. Danos ese deseo enorme, Señor, de cambiarnos a nosotros mismos en la versión perfecta que quieres de cada uno. Nos ponemos, Señor, a total disposición. Dejamos que a través de nuestra consagración María Santísima haga lo que quiera con nosotros, lo que sea necesario, Señor. Y ten en cuenta en este día todas las necesidades de las personas que nos han pedido oración. Amén.